Uno de los principales problemas en estadística y machine learning es encontrar la complejidad óptima del modelo. Lo que se busca es obtener aquel modelo que capture con la mayor precisión el comportamiento de los datos y que también genere pronósticos precisos para información nueva que nunca ha sido vista antes. Específicamente vamos a discutir los conceptos de aprendizaje y generalización a partir de los principios básicos del machine learning y la estadística. El primer concepto que se debe abordar es el de proceso generador de los datos. Cuando hablamos del proceso generador de los datos, estamos hablando de un proceso que es invisible, que no se puede observar en el mundo real y que es el causante de la data que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los precios de electricidad. Claramente, uno podría hablar respecto a los precios de electricidad y decir que el proceso es claro. Sin embargo, cuando hablamos del valor exacto que se genera, esto no es tan sencillo de hablar. ¿A qué me refiero? El mercado eléctrico tiene unas reglas muy claras de cómo deben ofertar los agentes para el precio de bolsa en la bolsa de energía. Es decir, cada agente va a decir cuánta energía puede producir y a qué precio está dispuesto a venderla. El proceso de ranking, es decir, la subasta, como se aplica para determinar el precio de bolsa, es muy clara. Sin embargo, nosotros somos incapaces de pronosticar de forma precisa cuál es el precio que va a ofertar cada agente por su recurso. Son factores que van más allá de nuestra capacidad de pronóstico y por tanto ese factor no lo controlamos. Ahí realmente es donde empieza la caja negra como tal, que hace que el precio de bolsa, la formación del precio, sea prácticamente, o para efectos prácticos, no pronosticable de forma perfecta. Formalmente vamos a definir el proceso generador de los datos como una caja negra invisible para la cual sabemos que entran unas variables X o variables explicativas y se produce una salida que es f de X o variable Y o variable dependiente. Para efectos explicativos, vamos a suponer que sí conocemos en la realidad el proceso generador de los datos. En este caso tenemos una función f de X definida en la celda 2, la cual es una función relativamente compleja donde se utiliza el valor absoluto y el valor del seno para la constante pi, generando una especie de onda. Esta función recibe solamente un x, que es un escalar, y produce como salida un y. Para poder mapear el comportamiento de la función sobre todos los x y poder explicar el concepto de generalización, de subajuste y sobreajuste, vamos a suponer que sí es posible encontrar o calcular la salida de este proceso generador de los datos para todas las x. En este caso, en la línea 13, vamos a definir un vector que está entre 0 y 10 con 100 valores, incluyendo el 0 y el 10. En el x real, esta mayúscula que tenemos en la línea 14, lo que hacemos es que convertimos este vector en una matriz que tiene una sola columna y cada elemento de cada fila es un valor correspondiente al original que teníamos cuando hicimos este len space. En la línea 15 tenemos calculado el y real como f del x real, o sea que sabemos exactamente cuánto es el y para cada valor posible del x o de la variable x. En la realidad nosotros no tenemos el x real ni el y real, tenemos es una muestra de datos. Para efectos explicativos vamos a suponer que nuestra muestra de datos está conformada por las parejas xy de y, donde y es un punto determinado. DI corresponde al valor deseado, lo que deseamos pegarle cuando hacemos un modelo de pronóstico, y representa el valor real que vemos en el sistema. Entonces, X es la variable independiente y D es la variable dependiente. La muestra de datos es generada de la siguiente manera. En la línea 5 vamos a inicializar la semilla del generador de aleatorios. Esto permite que siempre generemos la misma secuencia
y que la corrida sea reproducible. En la línea 7 vamos a hacer una copia del valor o de la variable x real, la muestra de datos que tenemos igualmente espaciada. En la línea 8 vamos a hacer una mezcla aleatoria de ese x real. Y en la línea 9, ya que tenemos los datos mezclados, vamos a tomar los primeros 25. Es decir, nuestra muestra de datos contiene 25 datos. Para efectos prácticos de graficación, vamos a ordenar esta muestra aleatoria de 25 datos. En la línea 12 vamos a calcular el valor de la salida, es decir, el resultado del proceso generador de los datos para este X-sample que tenemos acá, nuestros 25 puntos. Y luego lo convertimos a una matriz tipo columna o un vector tipo columna con este np.newAxis, que es una utilidad que tenemos en NumPy. Recapitulando entonces, tenemos una muestra de 25 datos obtenida de la muestra original de 100 puntos, en la cual los X no están espaciados igualmente, están regados de forma aleatoria sobre el eje X, y para cada uno de ellos hemos calculado el valor del proceso generador como tal. Para aproximar el Y a partir del X, vamos a utilizar un polinomio de grado n, el cual es especificado de la siguiente manera. Yp es igual, o Y, es igual a phi sub 0 más phi sub n por x a la n. Esto es, la constante más phi 1 por x a la 1, más phi 2 por x a la 2, más phi 3 por x a la 3, y así sucesivamente. Para medir el grado de ajuste entre el Y pronosticado y el valor deseado, o sea, dp deseado, yp pronóstico, vamos a utilizar el error cuadrático medio, el cual se define como 1 sobre la cantidad de datos por la sumatoria del valor deseado menos el calculado al cuadrado. Noten que hay un punto crucial acá, y es que el error siempre se mide en este orden. Nunca se hace pronosticado menos calculado. Esta ecuación entonces lo que nos muestra es que el MSE es igual a una función del valor deseado menos el pronóstico dado por el polinomio. Hasta este punto hemos especificado el modelo como un polinomio de grado n, pero no hemos dicho cuánto es el n. En la práctica vamos a utilizar varios n's, varios grados del polinomio, y vamos a ver el ajuste que se tiene para los datos. Ahora, el concepto de aprendizaje se refiere a que el modelo realmente capture el comportamiento del proceso no generador de los datos, es decir, los datos no visibles, lo que nunca hemos visto, a partir de la muestra. Para efectos prácticos, entonces, vamos a hacer varias gráficas que muestran cómo se ajustan polinomios de diferente grado a la data que tenemos ya especificada. Para ello, entonces, vamos a utilizar el código especificado en la celda 4. En la primera línea vamos a crear una figura de 12 unidades horizontales por 13 verticales. En la línea 3 especificamos la variable degrees, la cual contiene los grados del polinomio que vamos a considerar en este experimento. Estos van a ir desde 1 hasta el 20. Es decir, usaremos polinomios de grado 1, que es una recta, 2 parábola, 3 polinomio cúbico y al final un polinomio de grado 20. El ciclo for en la línea 5 permite entonces recorrer los grados del polinomio. En la línea 7 se está seleccionando una figura de las obtenidas en una malla que contiene 4 filas por 5 columnas. Acá hay que hacer la aclaración de que Matplotlib, en este caso subplot, hace el conteo de figuras desde 1 y no desde 0. En la línea 12 vamos a graficar el X real contra el Y real con una línea punteada seguida de guiones de color azul y transparencia .9. En la línea 13 vamos entonces también a graficar la muestra de datos
X-sample, el Y-sample, como círculos de color azul, el mismo azul que usamos para la línea punteada, y también transparencia de 0.9. Estas dos llamadas a plot nos van a permitir ver el comportamiento del proceso generador de los datos y de la muestra que estamos utilizando para calibrar el modelo. Seguidamente especificamos el modelo entre las líneas 18 y 22. En este caso utilizamos una utilidad que tiene scikit-learn llamada makePipeline. Esta es básicamente una tubería de datos en la cual la información entra, se transforma, se ejecuta en el modelo y sale como variable dependiente. Esta tubería está conformada por una función llamada polynomial features, la cual permite transformar la X, que es un vector columna, en una matriz, donde cada columna es el X elevado a una potencia del polinomio. Es decir, si yo tengo la X como entrada, obtendré primera columna X, segunda columna X a la 2, tercera columna X a la 3 y así sucesivamente. La función polynomial features también entrega la constante del polinomio. Esa se representa como una columna de unos. Sin embargo, como yo tengo ya una constante en el modelo de regresión lineal, no debería incluir la que viene con el polynomial features. En este caso, entonces, hago include bias igual a false para que esta columna de unos no sea generada. Seguidamente, esa columna, esa matriz polinomial, la pasamos por un transformador llamado min-max scalar. Este transformador lo que va a hacer es que va a tomar cada columna de esta matriz polinomial y la va a escalar entre 0 y 1. Es decir, para cada columna el valor mínimo será 0, el valor máximo 1 y el resto de valores estarán entre 0 y 1. La salida de la matriz transformada a ceros y unos, escalada a ceros y unos, es entregada al modelo de regresión lineal. Esto entonces, este modelo, esta tubería, es almacenada en la variable model. Ya que hemos especificado el modelo, pasamos entonces a realizar su estimación, es decir, estimamos el modelo de regresión lineal. En este caso le pasamos la muestra de datos en X y la correspondiente muestra de datos en Y. Una vez el modelo es estimado, pasamos a realizar el pronóstico llamando a la función predict de model y le pasamos el X real. Este YPredicted, ese YPredicted que tenemos acá, contiene los valores pronosticados por el modelo para la malla fina de 100 puntos que representa el proceso generador de los datos. En la línea 26 llamamos a la función plot con el fin de graficar el pronóstico del modelo para cada punto de la malla de 100 puntos del proceso generador de la data. Esto nos permite ver entonces cómo se comporta nuestro modelo ante datos desconocidos y también obviamente ante la muestra conocida de datos. El resto del código lo único que hace es colocar la gráfica bonita, la hace un poco más estética. Una vez ejecutamos el código, ya podemos ver entonces el resultado que nos producen distintos polinomios que difieren en su grado. Aquí tenemos, por ejemplo, el ajuste de una recta o polinomio de grado 1, de una parábola o polinomio de grado 2, de un polinomio de grado 5 y así sucesivamente hasta llegar al polinomio de grado 20. Para efectos prácticos, suponemos que el grado del polinomio es una medida de complejidad del modelo. Esto es, el grado del polinomio será el equivalente, por ejemplo, a la profundidad en los árboles de regresión a clasificación o la cantidad de neuronas en una capa oculta en un modelo de redes neuronales y por tanto entonces permite emular modelos que son más complejos y que tienen mayor cantidad de parámetros. Ahora vamos a discutir qué pasa cuando la persona realiza el modelamiento. En este caso entonces yo llego y ajusto un polinomio de grado 1. Puedo ver entonces que esta recta no se ajusta ni a los puntos de la muestra conocida, ni a la línea punteada, a la línea de guiones,
que representa el proceso generador de los datos. Este modelo no me sirve, no me funciona. Y por tanto, entonces, lo que hago es aumentar la complejidad del modelo, es decir, aumento el grado del polinomio. Obtengo un modelo de grado 2, veo que se comporta mejor, hay mayor precisión y aumento nuevamente al grado 3. Claro, yo deseo un modelo que se pegue muy bien a los datos que tengo para usarlo después en pronóstico. ¿Qué pasa entonces? Voy al 3, luego al 4, luego al 5, sigue pegándose mejor, 6, intento con otro 7, intento con otro 8 y sigo aumentando hasta la mayor cantidad o la mayor grado de polinomio que puedo utilizar. En este caso yo podría irme hasta un polinomio de grado 24 porque tengo 25 puntos. Pero analicemos hasta el grado 20. ¿Qué pasa en la práctica? Yo encuentro unos polinomios, unos grados del polinomio que no capturan adecuadamente ni el comportamiento de los datos, ni la línea punteada o proceso subyacente. Yo en este caso voy a decir que el modelo no se ajusta a la data conocida, pero tampoco generaliza la relación que hay entre el X y el Y. Este concepto de generalización se refiere entonces a que mi modelo sea capaz de emular el comportamiento de la línea punteada. Y el término generalización viene sobre todo del contexto de técnicas basadas en redes neuronales artificiales, de este tipo de modelos. En el otro caso, yo tengo polinomios de grado alto. Yo puedo ver de los gráficos que mis modelos empiezan a pegarse muy bien a la data conocida, son errores prácticamente cero, pero el modelo presenta oscilaciones fuertes, varía locamente, si queremos llamarlo así, entre un punto conocido y el otro. En este caso se presenta el fenómeno conocido como memorización. En este caso entonces lo que decimos es lo siguiente: el modelo se ajusta prácticamente con error cero a la muestra de datos conocida, pero oscila de forma indiscriminada, locamente, entre punto conocido y punto conocido. En este caso entonces, el modelo, cuando tenga información nueva, es decir, puntos ubicados sobre la línea punteada azul, puede producir pronósticos muy lejanos de la realidad. Entonces, este modelo que oscila locamente entre la data conocida, es decir, que ya sobrepasé la generalización, a mí no me sirve porque produce datos erróneos y por tanto me puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Ahora, también existen otros grados del polinomio para los cuales el modelo se adapta o pasa a ser muy cercano a los puntos conocidos, no tiende a ser cero, pero también reproduce el comportamiento de la línea punteada o proceso generador de los datos. Este es el caso que yo deseo, como es el ejemplo del polinomio de grado 10, 11, inclusive un tris del 12, aunque realmente tenemos esta punta acá que es un comportamiento anómalo. Y acá entonces lo que decimos es que el modelo aprendió el comportamiento de la data conocida y generalizó adecuadamente la línea punteada. Es decir, el modelo realmente aprendió el comportamiento de tal forma que un modelo, un polinomio, en este caso grado 10 o inclusive grado 11, pueden ser utilizados en productivo con confianza. Mi situación ideal entonces es lograr encontrar de alguna forma este polinomio de grado 10, 11, inclusive el 9 podría ser de utilidad, pero están mejores estos dos, para que sea utilizado en productivo. Este realmente es el problema que tengo y es lo que yo busco: encontrar modelos que generalicen adecuadamente la relación entre las variables explicativas y la variable explicada. Para resumir entonces, vamos a decir que existen tres situaciones o tres casos para el ajuste de ese modelo polinomial. Primero, el subajuste. El modelo no reproduce adecuadamente el comportamiento de los datos
usados para estimar sus parámetros, los coeficientes del polinomio, ni del comportamiento subyacente, es decir, la línea punteada. El sobreajuste, en el cual se memorizan los datos de entrenamiento, es decir, se produce un error de ajuste a la data conocida con un error extremadamente bajo, pero se oscila locamente entre punto y punto que está por fuera de la muestra de datos de entrenamiento. Finalmente tenemos el ajuste óptimo, el cual se caracteriza por tener un error bajo en el ajuste y un comportamiento muy cercano a la línea punteada, o es decir, al comportamiento del proceso generador de los datos como tal. Y ese modelo es el que yo busco realmente para usar en pronóstico cuando lo utilizo en productivo. En términos técnicos, el modelador se enfrenta al dilema sesgo-varianza. En primer lugar, el sesgo hace referencia a que también se comporta el modelo para la muestra de datos disponibles. Es decir, estamos hablando del error promedio para diferentes muestras de entrenamiento. Es decir, qué tanto me ajusto, cuánto es mi precisión cuando reproduzco los datos conocidos. El término varianza hace referencia a que también se comporta mi modelo para datos nuevos que nunca han sido vistos por el modelo y que solamente están disponibles hasta ahora. Esto básicamente no simula el comportamiento del modelo en productivo y, en otras palabras, indica qué tan sensitivos son los resultados obtenidos al variar los datos, al tener nueva información disponible. El dilema sesgo-varianza es el problema que enfrenta el modelador. ¿Por qué? Por un lado, se desea que el sesgo, es decir, el ajuste a los datos de entrenamiento, sea el mejor posible. Queremos reducir al máximo el error entre el modelo y la data conocida. Pero al bajar ese error, llegamos a la memorización como tal, en la cual la nueva información puede ser pronosticada con valores completamente distintos a los reales, extremadamente lejanos. Es decir, en la medida que yo me pego a los datos, se aumenta la varianza del modelo, o sea que se aumentan los errores posibles que puede tener mi modelo ante la data conocida. Esto es un dilema, ya que yo, al aumentar el uno, tengo problemas o puedo causar que se aumente el otro. Entonces tengo que encontrar un punto de equilibrio. El problema es que en la práctica yo no sé dónde está ese punto de equilibrio como tal. Una necesidad que surge en este momento es cuantificar cuánto es el error del modelo respecto a la data conocida y cuánto es el error respecto al proceso generador de los datos. Para ello entonces vamos a hacer un segundo experimento que consiste en lo siguiente. Vamos a evaluar para distintos grados del polinomio el error cuadrático medio a la data conocida y a la línea punteada que representa el proceso generador de los datos. En este caso entonces vamos a tener dos listas para almacenar el MSE para cada grado del polinomio. Vamos a considerar grados del polinomio desde el 1 hasta el 24 y para cada grado vamos a ejecutar el siguiente código. Vamos a crear un modelo que tiene como grado el valor que estamos tomando en el ciclo for. No se va a incluir el bias. Vamos a pasar entonces el modelo por un min-max scaler y una regresión lineal, es decir, el mismo modelo que utilizamos en la celda anterior. Pasamos entonces a hacer el ajuste del modelo con toda la muestra de datos y pasamos a pronosticar para la muestra como tal. Aquí tenemos el X sample y para el X real, o sea, la malla fina de 100 puntos. Para cada grado entonces, cuando ya tenemos los dos pronósticos, calculamos el error cuadrático medio entre el Y, conocemos que es real, y el Y pronosticado, tanto para la muestra de ajuste como para la malla fina o MSE real que estamos calculando acá o donde lo estamos almacenando. Seguidamente entonces pasamos a graficar las dos trazas y obtenemos la siguiente figura.
la gráfica presenta el MSE usado sobre la muestra de datos, que es la línea anaranjada, y el MSE para el mismo grado del polinomio, pero calculado respecto al proceso generador de los datos. Como podemos observar entonces, en los primeros grados del polinomio tenemos un muy mal ajuste tanto a la muestra de datos como al proceso generador. A medida que aumentamos el grado del polinomio, este error va bajando y tenemos ya un bajón importante para el grado 6, el grado 8, el grado 14, el grado 17, el grado 23. Acá es muy importante aclarar los siguientes aspectos. Primero, a medida que aumentamos el grado del polinomio, siempre esperamos que a lo sumo el MSE de la parte fit sea igual o disminuya. Pero esto no pasa respecto al real. Entonces, a medida que vamos mejorando, el error MSE para la parte fit disminuye, la línea anaranjada, y también va mejorando la generalización. A partir del grado 11, es decir, cuando pasamos al grado 12, el modelo sigue bajando, pero cada vez aproximamos peor la línea punteada que representa el proceso generador de los datos. En este caso, entonces, decimos que en esta porción, hasta el grado 7, tenemos el subajuste del modelo. No le pegamos a la data, no le pegamos al PDG o proceso generador de los datos. Después del grado 11, o sea, a partir del 12, tenemos sobreajuste, es decir, el error sigue bajando hasta llegar prácticamente a cero, pero cada vez aproximamos peor la línea punteada, es decir, cada vez oscilamos, el pronóstico oscila más de un punto conocido al siguiente. Entonces, miremos en los gráficos hasta el grado 7 aproximadamente. Noten entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El modelo oscila locamente, tiene puntos en que se pierde de forma importante, no le pega ni a los puntos azules, no le pega a la línea punteada. Del 7 en adelante tenemos modelos que son mejores, pasa con mucha más precisión por la data conocida y se ajusta a línea punteada. Aquí tenemos modelos que generalizan la relación que hay entre el X y el Y. Y a partir más o menos del grado 12 tenemos memorización. Si comparamos este gráfico con el n igual a 12 y este gráfico con el n igual a 10, a simple vista se puede ver que el modelo de grado 12 tiene un error más pequeño respecto a los datos conocidos. Se ajusta mucho mejor, pero empieza a oscilar locamente entre los datos conocidos. Particularmente es visible acá y en esta parte donde el modelo cae abruptamente y es muy distante en esta porción de la gráfica. A medida que aumentamos el grado del polinomio, el problema se va haciendo más notorio, se pierde más. Por ejemplo, aquí en esta parte que tenemos aquí, y aumenta. Noten acá la forma de la gráfica versus esta, o sea, este valor es mucho más grande. Va aumentando hasta que se pierde completamente. Miren esta porción del polinomio de grado 20 y esta porción en la parte final también para ese mismo grado. A nosotros entonces nos interesan grados del polinomio que están entre 8, 9, 10 y 11. Aquí decimos que hay generalización, pero no hemos discutido hasta este punto ningún criterio para escoger el grado óptimo. Sin embargo, uno aquí podría recurrir al principio de parsimonia. Si lo aplicamos de forma burda, podríamos escoger el polinomio de grado 8. ¿Por qué? Porque tenemos modelos que difieren en el grado, es decir, difieren en su complejidad, son más complejos a medida que el grado es más grande, pero no hay una disminución significativa del ajuste a la data ni de la generalización. Entonces, según el principio de parsimonia, dos modelos que tienen el mismo ajuste, preferimos el modelo que tenga el grado menor. Para dos modelos de la misma complejidad, preferimos
aquel que se ajuste mejor a la data conocida. Entonces, esa sería la razón para escoger un polinomio de grado 8. En la práctica, el modelador no tiene acceso a una cantidad infinita de datos y no puede entonces acceder a la información correspondiente al proceso generador de los datos. Esto implica entonces que este modelador debe utilizar la data que tiene disponible tanto para estimar los parámetros óptimos del modelo como para determinar el valor de los hiperparámetros de dicho modelo, que en este caso entonces corresponde al grado del polinomio para el ejercicio que estamos haciendo hasta el momento. En este video vamos entonces a abordar este problema. Primero vamos a realizar la generación de los datos del experimento. Tenemos la importación de librerías y la generación del y real y el x real y de la correspondiente muestra de datos de 25 puntos. Hay varios puntos cruciales que resumen nuestra situación al momento. Primero, la generalización del modelo debe estimarse a partir de la data disponible, es decir, yo no cuento con información adicional ni tengo acceso al proceso generador de los datos. Segundo, los datos disponibles entonces deben ser divididos en dos conjuntos. Uno para la estimación de los parámetros del modelo, en nuestro caso, los coeficientes del polinomio, y el otro conjunto para medir la generalización o capacidad del modelo para pronosticar para valores desconocidos, es decir, cómo nos aproximamos a la línea punteada que teníamos en el video anterior. Tercero, la totalidad de la información es usada para determinar el grado del polinomio óptimo y sus coeficientes. Es decir, entonces, nosotros estamos utilizando toda la información disponible para obtener el modelo. Es decir, no contamos con información adicional que podamos usar con el modelo una vez este esté especificado. Es decir, no tenemos forma de simular el comportamiento del modelo en productivo. Ahora, la división de la data en muestras de entrenamiento y muestras de prueba o testing es la utilizada por TensorFlow, pero el porqué de esta razón no cabe dentro de la discusión que tenemos acá para este video. Para realizar la división de los datos en muestras de entrenamiento y prueba, vamos a utilizar la función trainTestSplit. Esta función retorna 4 variables. El X para la muestra de entrenamiento, que estamos llamando XTrain en nuestro caso, la muestra o la variable para el X correspondiente a la muestra de prueba, el Y verdadero para la muestra de entrenamiento y el Y verdadero para la muestra de prueba o testing. Los parámetros que recibe la función son los siguientes. Primero recibe el X y el Y de la muestra de datos. Seguidamente se especifica el tamaño de la muestra de testing y alternativamente el tamaño de la muestra de entrenamiento. Seguidamente tenemos la semilla del generador de aleatorios y un booleano que indica si se mezclan o no se mezcla la información. Ahora, ¿cómo funciona entonces la especificación de los tamaños? Tanto el test size como el train size pueden ser especificados como un entero o un número en punto flotante. Si es entero, se está especificando la cantidad de datos que se utilizarán como muestra de testing o prueba. Y si es flotante, se está indicando es el valor porcentual, el porcentaje de datos que componen la muestra de test. Noten que la función puede ser especificada indicando estos dos valores. Usualmente, cuando se especifica uno de ellos, el otro se coloca en none. ¿Por qué? Si tenemos 25 datos y tenemos un test size de 5, cuando train size es none, se calculan 25 menos 5, 20. La muestra de entrenamiento estará conformada por 20 datos. Si yo especifico el train size, por ejemplo, en 20 y coloco el test size en none,
me indicará que 20 datos son usados en entrenamiento y los restantes, 25 menos 20, serán utilizados para la muestra de testing como tal. Ahora, la selección se hace secuencial respecto al set de datos, es decir, si yo tengo 100 datos y mi tamaño de test es 20, los datos del 1 al 80 se utilizan para entrenamiento y de 81 al 100 se utilizan para test. El uso de shuffle igual a true lo que hace es que se reordene de forma aleatoria el conjunto de datos y se tomen las muestras. Básicamente, ese es entonces el comportamiento de la función trainTestSplit. Pasemos entonces a utilizar trainTestSplit como parte de la evaluación para la muestra de datos disponible. En este caso entonces, lo que deseamos es estimar distintos modelos que difieren en su grado y vamos a calcular para cada uno el MSE de entrenamiento y el MSE de test. Y a partir de ahí entonces vamos a seleccionar el grado del polinomio que mejor representa los datos. Para ello entonces vamos a importar pandas. Este nos permite entonces tabular la tabla con los errores simplemente para efectos visuales. Seguidamente importamos la función que calcula el error cuadrático medio. En la línea 4 generamos la lista de polinomios. Vamos a evaluar polinomios entre el grado 1 y el grado 20. En las líneas 6 y 7 vamos a crear dos listas y vamos a almacenar el MSE train en una y el MSE test en la otra. Los valores corresponden al MSE para cada grado del polinomio que calculamos. En la línea 9 tenemos entonces el ciclo for que va a recorrer los distintos grados del polinomio. Ahora entonces, el punto clave es el siguiente. Vamos a crear un modelo mediante el make pipeline, el cual contiene el transformador de polynomial features, el cual recibe el grado del polinomio especificado en el ciclo for. El resultado del polynomial features pasa a un min-max scaler, en el cual esa matriz de valores va a ser escalada de tal forma que cada columna va a estar transformada a los valores 0 y 1. El resultado del min-max scaler se pasa al módulo de regresión lineal donde es estimado. De esta forma entonces, en esta porción de código creamos el modelo, la especificación del modelo compuesta por estos tres pasos. El ajuste del modelo especificado lo realizamos en la línea 16. Entonces, para este grado del polinomio, calculamos los coeficientes óptimos como tal, los cuales quedan almacenados en esta variable model. Seguidamente, realizamos el pronóstico con la función predict, tanto para la muestra de datos de entrenamiento como para la muestra de datos de testing. Estos resultados son almacenados en yTrainPred y yTestPred. Ahora, el punto crucial es calcular para cada grado del polinomio el error, el MSE. Entonces, en las líneas 21 y 22 realizamos el cálculo de este MSE, error cuadrático medio, y ese valor escalar lo adicionamos a la correspondiente lista, las cuales corresponden a entrenamiento y testing. Seguidamente, y para poder ver los resultados de una forma más adecuada, construimos un data frame, el cual recibe una columna que es la secuencia de grados del polinomio, otra columna que es el MSE de entrenamiento, le pasamos la lista de entrenamiento, esos MSE de entrenamiento, y otra columna que corresponde al MSE de test, y le pasamos la correspondiente lista. Para no tener que buscar para cuál grado ocurre el menor valor del MSE de testing, realizamos un ordenamiento por la columna MSE de test. Los resultados aparecen acá como resultado de la corrida de la celda. Estos resultados indican entonces que el modelo de grado 13 es el que mejor aproxima la línea punteada de la data, es decir, el proceso generador de los datos, estimado sobre 5 puntos que han sido escogidos previamente y que fueron obtenidos con la función trainTestSplit. Vemos entonces que el valor del MSE test es 0.004
mientras que el error es 2.5 por 10 a la menos 3. Seguidamente está el modelo de grado 12, el 8, y para los modelos que tienen peor ajuste tenemos el de grado 20, donde tenemos un sobreajuste como tal, tenemos un error de 7.8 por 10 a la menos 9, completamente pegado a la data, pero un error de testing de 1.5. Acá para los grados, por ejemplo, de 1, 2, 3 o 4, tenemos errores de 0.19, 0.60, 0.16 aproximadamente, y errores de testing de 0.14, 0.12, 0.12 otra vez acá, 0.12 otra vez aquí, los cuales indican que efectivamente tenemos una situación en la cual ni le pegamos al error de entrenamiento, no nos ajustamos a la data de entrenamiento, pero tampoco le estamos pegando a la línea punteada, que es la generalización. Vuelvo y recalco, acá estamos calculándolo con 5 puntos sacados de la muestra original de 25 datos. Ya que hemos determinado el grado óptimo del polinomio, procedemos entonces a construir el mejor modelo con ese grado y a utilizarlo para el pronóstico. En la celda 7 entonces obtenemos de la tabla anterior el grado óptimo del polinomio. Para ello tomamos la columna degree y la primera posición en ella, que corresponde al grado del polinomio óptimo o que mejor se ajusta a la muestra de testing como tal. Construimos el modelo de forma similar, con la única diferencia en que especificamos el grado del polinomio como este optimal degree que hemos leído en la línea 1. Ahora tenemos entonces dos opciones para obtener el modelo con este grado óptimo. Nótese entonces, y vale aclarar acá, que nosotros calculamos el modelo con muchos grados diferentes, pero nunca almacenamos el modelo óptimo como tal y por tanto nos vemos obligados a reestimarlo. En la primera opción, lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar solo la muestra de entrenamiento. Es decir, nosotros tenemos la data separada en dos conjuntos, training y test. En este caso, únicamente se utiliza la muestra de training y se deja la muestra de test por aparte. Aquí hacemos el ajuste en la línea 5, hacemos el pronóstico para la malla fina que representa el proceso generador de los datos y a partir de ahí entonces graficamos para ver que realmente qué tanto le estamos atinando a toda la data que tenemos, a ese proceso generador de los datos y ver si efectivamente el modelo me sirve para pronóstico. El resto del código simplemente corresponde a la graficación de la data y del resultado del polinomio. Ahora, esta es la figura que obtenemos. Es posible ver entonces que tenemos un muy buen ajuste a los datos conocidos, los que utilizamos para entrenamiento, son los círculos que no contienen la corona, la muestra de datos utilizada para evaluar la generalización son estos 5 puntos que tenemos con corona, para los cuales vemos que el polinomio pasa relativamente bien. Ahora, noten que en la práctica es imposible ver este comportamiento, este punta que tenemos aquí, y esta caída para esta porción que tenemos de la información. ¿Por qué? Porque no tenemos datos que muestren esa región. Entonces, siempre es preferible que tengamos la mayor cantidad de información disponible para poder muestrear de forma muy fina el eje X o variables independientes y poder entonces obtener un dato muy aproximado de cómo se comporta el modelo entre punto y punto. Entonces, no pega bien acá y no pega bien acá, pero en la práctica es imposible verlo porque no tenemos realmente información en esta región ni en esta que tenemos acá. La segunda opción que se tiene es entrenar el modelo sobre la totalidad de la muestra de datos que corresponde a este X sample y este Y sample que tenemos acá, el Y sample. Entonces, entrenamos el modelo en la línea 5 y pasamos a pronosticar con el X real como tal para ver otra vez el comportamiento. El resto de código, al igual que en el caso anterior, nos permite ver el comportamiento del polinomio como tal para toda la data. El gráfico obtenido es este y es muy similar al anterior, tiene unas cuantas diferencias. En términos prácticos, uno debería entrenar sobre toda la data disponible después de que obtuvo el modelo
el grado óptimo del modelo o los hiperparámetros óptimos, pero en muchos casos no es muy perceptible la diferencia como tal. Particularmente al ser solamente una variable independiente y una de salida, no hay una gran diferencia que se pueda observar en ambos gráficos. Este entonces es el uso de Trained Split ese es entonces el uso de Trained Split para realizar el particionamiento de los datos en una muestra de entrenamiento o de ajuste de parámetros del modelo y otra muestra para poder medir la generalización. Usualmente los hiperparámetros son seleccionados con base en a qué también el modelo logra generalizar la data y es utilizada esta muestra para este fin. El concepto de generalización también puede ser utilizado en la estimación de parámetros de modelos. La técnica que incorpora este concepto usualmente se conoce con el nombre de early stopping o parada temprana. Para explicar el funcionamiento del algoritmo, vamos a partir de un polinomio de grado 2 cuyos parámetros óptimos ya fueron estimados. En este caso tengo y igual a 1.2 más 0.5x menos 0.8x a la 2. Supongamos entonces que deseo obtener un polinomio de grado 3. El punto crucial es que yo puedo obtener de forma trivial un polinomio de grado n más 1 que tiene exactamente el mismo comportamiento del polinomio de grado n. Es decir, yo puedo obtener un polinomio de grado 3 que tiene el mismo comportamiento del polinomio de grado 2. Para esto voy a suponer entonces que mi polinomio inicial de grado 3 va a ser el polinomio de grado 2 más 0 por x al cubo. Este modelo tiene entonces exactamente el mismo comportamiento del polinomio de grado 2 que habíamos definido. Una vez yo realice el proceso de estimación numérica de parámetros óptimos, por ejemplo, mediante la técnica de gradiente descendente, yo llegaría a unos parámetros óptimos que serían los siguientes: y igual a 0.9 más 0.1 por x menos 0.7x2 más 0.05x3. En otras palabras, yo estoy partiendo de los parámetros óptimos del polinomio de grado 2 para obtener los parámetros óptimos del polinomio de grado 3. El punto crucial consiste en analizar cómo se comporta el polinomio, tanto en entrenamiento como en generalización. Este es el punto clave de la metodología de early stopping. En esta línea vertical vamos a suponer que tenemos nuestro polinomio de grado n, o sea 2, que ya tiene parámetros óptimos. En este punto tenemos el siguiente polinomio, o sea el polinomio de grado 3, cuyos parámetros también son óptimos. El eje vertical representa la función de pérdida, mientras que el eje horizontal representa la complejidad del modelo o las iteraciones que tiene el algoritmo de gradiente descendente cuando pasamos del modelo óptimo de grado 2 al modelo óptimo de grado 3. Como se sabe, el error para la muestra de entrenamiento o fitting debe ser más alto que el error para la muestra cuando tenemos un grado superior, o sea que tenemos más parámetros. Entonces, si este es el error para el polinomio del grado n, este será el error para el polinomio de grado n más 1 y debe ser más bajo. Sin embargo, cuando analizamos el error de generalización, puede pasar lo siguiente. Para el polinomio de grado 2, que en este caso es nuestro modelo de grado n, podemos obtener un valor que está ubicado en este punto. Y para el grado n más 1, obtenemos un error que está ubicado en este otro. Nótese que para un modelo de grado superior, es decir, n más 2, obtenemos un error de ajuste más pequeño, pero un error de generalización más alto, es decir, se está degradando. Sin embargo, una situación debe ser analizada en particular. Supongamos que yo parto del modelo de grado n, ya optimizado, y agrego el término adicional n más 1 multiplicado por 0. Yo podría aplicar el algoritmo de gradiente descendente para ir de este punto hasta este. Entonces, partimos del modelo de grado n igual a 2,
optimizamos y llegamos acá. Sin embargo, cuando yo realizo el monitoreo, yo podría ver la evolución para cada iteración del error de fitting y del error de testing como tal. ¿Qué implica esto? Que yo podría decidir suspender el entrenamiento en el punto en el cual el modelo empieza a degradarse. Es decir, podría ubicar el punto de óptima donde alcanzo el mínimo valor del error de generalización y por tanto logro la máxima generalización del modelo, es decir, el modelo que mejor se adapta al proceso generador de los datos. Ese es entonces el fundamento de la técnica Early Stopping. Para ejemplificar el proceso, supongamos que deseo aproximar una función que es discontinua. La función es definida como y igual a f de x igual a exponencial de 0.15 por x más 1 cuando x es menor que 5 y 0.25x más 1 elevado a la e en caso contrario. Esta función es codificada en la celda 2. En la celda 3 procedemos entonces a generar la muestra de datos y a construir el gráfico que representa la función. En primer lugar, inicializamos la semilla del aleatorio. Seguidamente, en la línea 3 generamos la variable x real, la cual contiene una malla fina de puntos. Esta es una malla de 500 puntos entre los valores 0 y 10, los cuales están igualmente espaciados. Xdata representa la muestra de datos y es una malla de 16 puntos entre los valores 0 y 10. En las líneas 6 y 7 creamos entonces los valores deseados tanto para la componente real, o sea los 500 puntos, y la componente de la muestra de datos, o sea los 16 puntos. Noten que en la línea 7 se está sumando un aleatorio al de data, o sea el valor deseado de los datos que usaremos para entrenamiento. Esto se debe a que nosotros nunca vemos realmente el valor deseado puro, sino que usualmente lo tenemos contaminado con ruido. En las líneas 9 y 17 pasamos a realizar la gráfica con la librería Matplotlib. En la figura generada se puede ver la línea azul que representa el punto de discontinuidad de la función donde x es igual a 5. En la parte derecha tenemos una de las ecuaciones y en la parte izquierda tenemos la otra ecuación. Los círculos negros representan la data disponible para estimar los parámetros del modelo que utilicemos para representar esta relación entre los datos. La muestra de datos contiene 16 puntos, de los cuales los 12 primeros son utilizados para estimar los parámetros del modelo utilizado y los 4 restantes para medir la generalización o testing. En la línea 3 generamos una lista de enteros entre el 0 y el 11, un total de 12 puntos, los cuales son asignados a la variable index. Xfit corresponde al X utilizado para estimar los parámetros del modelo y es obtenido a partir de Xdata con los índices del 0 al 11 inclusive. Otro tanto es hecho para obtener dfit. Para obtener la muestra de testing, que son los últimos puntos de la serie, vamos a utilizar la función delete de NumPy y esta recibe como argumentos el Xdata y el ddata. Y pasamos los índices, es decir, estamos borrando los elementos con índices 0 al 11. Esos son asignados a las variables xtest y dtest. Seguidamente procedemos a construir el gráfico. En este caso entonces vamos a colocar los mismos puntos, pero con la diferencia en que colocamos una corona circular sobre los puntos que son utilizados para poder medir el desempeño del modelo para datos desconocidos, es decir, la generalización. Notes entonces que la primera porción de datos, los 12 primeros, son utilizados para estimar el modelo que representa la relación entre x y los 4 restantes, los utilizados para medir cómo se comporta ante datos nuevos. Para este caso vamos a utilizar como modelo de regresión la siguiente ecuación.
y igual al exponencial de W0 más W1 por X. Esta ecuación es similar a la que utilizamos para definir la data original, pero como no contiene el término de discontinuidad, claramente va a producir un modelo que tiene mal desempeño. Este modelo es codificado en la función 5, la celda 5, la cual recibe como parámetros W0, W1 y la X, y realiza la ecuación como tal devolviéndola como una lista. La función de pérdida utilizada va a ser la sumatoria de errores al cuadrado o SSE. Esta función se encuentra codificada en la celda 6. Ya que vamos a aplicar el método de gradiente descendente, es necesario calcular las derivadas de los parámetros W0 y W1 respecto a la función de error. Para ello, primero vamos a calcular la derivada de la función g de x respecto a W sub 0 y luego la derivada de esta misma función respecto a W sub 1. De esta forma, la derivada respecto a W sub 0 de g de x va a ser igual a la derivada parcial respecto a W sub 0 del exponencial de W sub 0 más W1 por x. Ahora, la derivada de e a la u va a ser e a la u por la derivada de u respecto a x. En este caso, entonces, para esa fórmula general tenemos que esta derivada se calcula como exponencial, lo que esté acá, W0 más W1 por x, por la derivada respecto a W sub 0 de la parte interna, W0 más W1 por x. De esta parte que tenemos acá a la derecha de la ecuación, sabemos que la derivada va a ser igual a 1, es decir, la derivada de la función respecto a W sub 0 será ella misma. A partir del resultado anterior, sabemos que la derivada respecto a W sub 1 de g de x será el exponencial de W0 más W1 por x por la derivada respecto a W1 de W0 más W1 por x como tal. Esta parte de acá es x y esta parte de acá es la función original. Por lo tanto, esta derivada que tenemos aquí va a ser igual a x por g de x. La función que calcula el gradiente tanto para W0 como W1 está codificada en la celda número 7. Ya que tenemos la derivada de la función respecto a los parámetros W, pasamos a calcular la derivada de la función de error respecto a esos mismos parámetros. En este caso, entonces, deseamos calcular la derivada parcial de la función SSE respecto a los parámetros WJ, o sea, la derivada parcial respecto a WJ de la sumatoria de errores al cuadrado. Si tenemos en cuenta que la derivada de una sumatoria es la sumatoria de las derivadas, esta expresión podemos escribirla como sumatoria de la derivada parcial del error al cuadrado respecto a los pesos WJ. Esto es igual a la sumatoria de 2 por el error por la derivada del error respecto a W. Teniendo en cuenta que el error es el valor deseado menos el calculado, esta expresión podemos reescribirla como sumatoria de 2 por e por la derivada respecto a W del valor deseado menos el valor de la función que usamos para regresión. Teniendo en cuenta que el valor deseado es una constante, realmente deseamos calcular la derivada respecto a WJ del negativo de la función de regresión como tal. Es decir, esta derivada será igual a sumatoria de menos 2 por el error por la derivada respecto a WJ de la función g. Pero esta derivada ya la habíamos calculado. Ya que tenemos estos términos en forma algebraica, pasamos a codificar entonces el gradiente de la función SSE, la cual recibe como parámetros W0 y W1. En primer lugar calculamos el y pronosticado, el error como tal, que es EFIT, computamos los gradientes y calculamos el gradiente respecto a W sub 0 y respecto a W sub 1 utilizando las ecuaciones anteriores. La función retorna el gradiente de la función SSE respecto a W sub 0 y el gradiente
de SSE respecto a W sub 1 como una tupla. De esta forma, entonces, podemos construir la función de mejora del algoritmo de gradiente descendente. Recordemos que los parámetros W en la iteración K es igual a los parámetros en la iteración K-1 menos mu por la derivada de los parámetros de la función de error calculada en WK-1. Esta función es codificada en la celda 9 y es la típica que hemos utilizado en los algoritmos basados de gradiente. Seguidamente, pasamos entonces a la codificación del proceso iterativo que implica el método de gradiente descendente. Para ello partimos de unos valores iniciales de W0 y W1, calculamos el error inicial, tanto para la muestra de entrenamiento como para la muestra de testing, y las almacenamos en una lista. Realizamos 50 iteraciones del algoritmo, donde computamos la mejora con una tasa de aprendizaje de 0.00001, o sea, 4 ceros con un 1. Calculamos los errores de entrenamiento y testing para cada valor en el epoch y posteriormente entonces pasamos a graficarlos. Para este caso entonces vamos a tener en el lado izquierdo de la gráfica la evolución del SSE para fitting, la línea negra, y el SSE para testing o línea naranja. Y en la parte derecha, cómo se ajusta a la data el mejor modelo obtenido después de 50 iteraciones del algoritmo. Es muy importante entonces recalcar que esta gráfica que tenemos en el lado derecho es construida para el valor óptimo de los parámetros W0 y W1 calculados en este punto de acá. Sin embargo, cuando se analiza el comportamiento del modelo iteración a iteración, se encuentra lo siguiente. A medida que aumentan las iteraciones, el error de entrenamiento va disminuyendo, que corresponde a esta línea negra punteada. Sin embargo, cuando observamos el error para la muestra de testing, este va disminuyendo y hay un punto en el cual se degrada. A partir de esta región que corresponde más o menos a las 28 iteraciones, el modelo no sigue mejorando, pero tampoco se sigue degradando en términos de generalización. El algoritmo de Early-Stopping lo que busca es detectar el punto de menor error en la generalización y detener el entrenamiento del algoritmo para lograr el modelo que mejor se ajusta a la data y que la generaliza como tal. Pasemos entonces a la implementación del algoritmo de Early-Stopping. En este caso entonces partimos del mismo punto inicial, calculamos los errores tanto para entrenamiento como para testing, almacenamos el histórico en dos listas y tenemos entonces una nueva variable que se llama SSTest Previous. Esta variable tiene como fin almacenar el valor del SSE para la muestra de testing de la iteración anterior y se inicializa en none. El proceso algorítmico de mejoramiento se va a realizar durante 100 iteraciones o 100 epochs. En este caso entonces vamos a calcular a partir del punto actual W0 y W1 una mejora con la misma tasa de aprendizaje que utilizamos previamente. Los valores mejorados se van a llamar W0 tentativo y W1 tentativo. Para ellos entonces vamos a calcular el SSE tanto para entrenamiento como para testing. La esencia del algoritmo de Early-Stopping se basa entonces en el monitoreo de estos errores. Para ello entonces tenemos un ciclo for en el cual se chequea si el SSE previo es mayor que el SSE test o iteración actual. Si este SSE test es menor, quiere decir que el algoritmo está mejorando. Es decir, obtenemos un modelo que tiene mejor generalización o menor error de testing. Si esto es verdad, entonces aceptamos el SSE test como el SSE test previo, actualizamos W0 y W1 como esos tentativos y guardamos el histórico
de los errores como tal para ambas muestras de datos. En el caso en que no se cumpla este condicional, quiere decir que el modelo empezó a degradarse. En este caso, entonces, suspendemos el entrenamiento. Para eso introducimos la instrucción break y pasamos entonces a realizar la gráfica de las iteraciones y del modelo como tal. De esta forma, la gráfica obtenida es la siguiente. En la parte izquierda tenemos la evolución del error de fitting y de testing por iteración. Noten que el modelo llega acá y no continúa, es decir, en este punto que es en el cual el modelo se degrada, se suspende el entrenamiento y se retornan el W0 y W1 que son óptimos. En la parte derecha podemos ver entonces el modelo obtenido en este punto. Como se puede observar entonces, en esta parte el modelo tiene un comportamiento relativamente aceptable, pero se pega bastante bien a esta. Comparémoslo con el caso anterior. El modelo en esta parte se pega muy bien, pero se pierde en esta región. Noten que aquí el error, que es la vertical, es muy alto. Entonces, el efecto de early stopping es la parada en el punto donde para esta muestra, los 4 puntos con corona, se logra la máxima generalización del modelo y por tanto se espera que éste tenga un comportamiento que sea aceptable tanto para la muestra de fitting como para la muestra de testing. Ese es entonces el algoritmo de early stopping. En las lecciones anteriores hemos explicado que es necesario medir la capacidad que tiene el modelo para generalizar la información a partir de la muestra de datos disponible. Esto quiere decir que la data que tenemos debe ser partida en dos conjuntos: un conjunto de entrenamiento para estimación de parámetros óptimos y un conjunto para medir generalización o error de testing como tal. En este proceso, los datos son seleccionados aleatoriamente y asignados a cada uno de los conjuntos. Esto implica entonces que podemos obtener distintas distribuciones del mismo set de datos en los conjuntos de fitting y de testing. El objetivo de esta lección es discutir la sensibilidad que tienen los resultados precisamente a esta forma de selección de los datos. Para realizar la discusión, vamos a utilizar el mismo dataset de 25 puntos que usamos en lecciones anteriores. En las celdas 1, 2 y 3 generamos el dataset como tal. Recordemos que tenemos una malla fina de 100 puntos entre 0 y 10 que representa el proceso generador de los datos, y de esa malla fina extraemos 25 puntos que corresponden a la muestra vista en la práctica y a partir de la cual se construye el modelo como tal. Estos 25 datos están repartidos en el eje X y no están igualmente espaciados, es decir, han sido sacados aleatoriamente y por tanto habrá regiones con más datos y regiones con muy pocos datos. Para este experimento vamos a construir 16 gráficas. En este caso entonces vamos a tomar los mismos 20 puntos de entrenamiento y 5 puntos de testing, pero la diferencia es que en esas 16 gráficas se tomarán distintos puntos de forma aleatoria. Por otra parte, vamos a suponer que el grado óptimo del polinomio es 13. Este valor no fue exacto al que tomamos antes, pero no genera ningún problema y nos permite ver el efecto que estamos buscando, el cual corresponde a la sensibilidad de los resultados a la parte aleatoria de selección o repartición de la data en los dos conjuntos de training y de test. Para este análisis vamos entonces a tomar un ciclo for que permite generar las 16 gráficas. Para cada gráfica vamos a graficar los datos reales y la muestra. Los datos reales, esa malla fina de 100 puntos, va a ser una línea continua, mientras que la muestra se va a presentar como unos círculos ubicados sobre esta data real. El punto crucial es que para cada iteración del ciclo for que tenemos en la línea 9, se va a generar
una muestra aleatoria de índices sin repetir los datos. Entonces, de los 25 datos disponibles, vamos a tomar 20 para entrenamiento y estos son los que utilizamos en la parte del fitting. Los 5 restantes los usaremos para testing o medición de generalización del modelo. Específicamente, los 20 índices de la data seleccionada son utilizados en las líneas 28 y 29 para hacer la selección basada a partir del índice de la variable X-sample y Y-sample que tenemos acá. La muestra de test es obtenida de la muestra sample original eliminando los índices que hemos utilizado para obtener la muestra de entrenamiento. Seguidamente vamos a crear una tubería que ensambla el modelo. Este está compuesto por 3 componentes. Un transformador polynomial features, el cual recibe el grado óptimo, y una variable que es include bias igual a false. Esto es, recibe el X, que es una matriz de una sola columna, y genera la matriz X, X a la 1, X a la 2 y así sucesivamente hasta alcanzar el grado óptimo del polinomio. Esta matriz polinomial es pasada al transformador min-max scaler, en el cual cada columna de dicha matriz es escalada a los valores 0 y 1 como mínimo y máximo. El resultado de esta matriz escalada es la que se entrena con el modelo de regresión lineal, es decir, la entrada será el X, corresponde a la matriz escalada, y el Y que le pasemos en el modelo durante la parte del fit. Esto lo realizamos en la línea 39, donde el fit es realizado con el X-sample train y el Y-sample train que tenemos acá. Una vez el modelo ha sido entrenado, pronosticamos la muestra de 100 datos que nos da cuenta de la generalización del modelo. Seguidamente hacemos el gráfico para poder ver cómo se comporta. Recordemos que este procedimiento se realiza 16 veces. La gráfica obtenida es la siguiente. Aquí tenemos las submuestras. Tenemos la línea negra punteada que es el proceso general, el GDP. Los círculos que corresponden a los puntos de la muestra de datos y los puntos con corona corresponden a los datos utilizados para testing. Los que no tienen corona son usados para fitting del modelo. Como se puede observar, los gráficos son muy distintos entre sí. Hay algunos medianamente similares, como por ejemplo este y este, pero no son exactamente iguales. Noten que hay una variabilidad muy grande y esto nos lleva a la conclusión de que el error que se tiene de entrenamiento y de testing es una cantidad aleatoria que depende a cómo se hallan. Es una cantidad aleatoria que depende de la forma en que se hayan distribuido los datos originales en las muestras de entrenamiento y las muestras de testing. Por tanto, entonces, no es confiable realizar la selección del grado óptimo del polinomio basado en una sola partición de datos en entrenamiento y testing. Y por lo tanto, entonces tenemos que recurrir a otras técnicas que nos permitan realizar una selección que sea más adecuada, que tenga en cuenta esta variabilidad. Ya que el error de testing es una cantidad aleatoria que depende de la forma en cómo se hayan distribuido los datos, entonces una aproximación mejor al error de testing sería calcular ese error para cada gráfico y promediar los errores de testing obtenidos para cada una de las 16 figuras. Y ese sería el promedio de los errores de testing para un experimento donde hacemos 16 particiones de datos. Y este nos llevaría entonces a una mejor aproximación en la realidad de cómo se comporta un modelo con este grado óptimo. Esta técnica es bien conocida en estadística y está basada en la técnica conocida como bootstrapping. Si los errores de entrenamiento y testing son cantidades aleatorias que dependen del comportamiento del generador de aleatorios, es decir, en cómo se reparten la data disponible los conjuntos de entrenamiento y testing,
entonces es necesario realizar una selección robusta de el parámetro o de los hiperparámetros de los modelos, teniendo en cuenta precisamente esta variabilidad. En este video vamos a presentar un ejemplo de cálculo manual de estos errores promedio de generalización con el fin de hallar el grado óptimo del polinomio. Para ello entonces vamos a partir del código que ya estaba hecho. Tenemos la importación de librerías, la generación de la data, la generación de la muestra de datos idéntica a la de los casos anteriores y procedemos entonces a lo que es el experimento que permite determinar el grado óptimo del polinomio teniendo en cuenta esa variabilidad. En este caso entonces vamos a repartir los 25 datos disponibles en 20 de entrenamiento y 5 de prueba. Aquí tenemos entonces la especificación del n-test, la cantidad de datos de testing, y el n-train como la cantidad de muestras menos la cantidad de datos de testing. Vamos a evaluar 15 grados del polinomio, desde el 1 hasta el 15. El MSE va a ser la medida seleccionada para cuantificar el desempeño del modelo. Entonces vamos a tener dos listas, MSE train y MSE test, que van a guardar el valor promedio del MSE para cada grado del polinomio y para cada muestra que corresponden a entrenamiento y test. En la línea 15 especificamos el ciclo for que permite recorrer los diferentes grados del polinomio. En primer lugar, inicializamos la semilla del generador. Esto permite que para cada grado del polinomio siempre se seleccionen los mismos datos de entrenamiento y validación para cada uno de los 16 experimentos donde será la repartición de los datos. Para cada grado del polinomio haremos entonces 16 reparticiones y cada una de ellas tiene un MSE. Habrá por lo tanto un MSE de entrenamiento y un MSE de test por cada grado. Estos van a ser almacenados en cada corrida en esta lista que se llama MSE train by sample y MSE test by sample. Luego entonces aquí podremos computar los valores finales. En la línea 22 tenemos entonces el ciclo for responsable de generar cada muestra de datos. En la línea 27 generamos con la función np random choice una secuencia de valores aleatoria entera, los cuales representan los índices de los puntos utilizados para entrenamiento. Indexes tendrá entonces una muestra de 20 enteros. En las líneas 33 y 34 hacemos la selección de la parte de entrenamiento y para ello entonces seleccionamos de xsample los valores ubicados en estas posiciones y de ysample los valores ubicados en las posiciones indicadas por indexes. La muestra de test se obtiene al borrar de la muestra original de 25 puntos aquellos ubicados en las posiciones indicadas por indexes. Aquí simplemente entonces hacemos el borrado para ambos conjuntos y obtenemos este xsample test y la variable y correspondiente al conjunto sample test. Seguidamente ensamblamos el modelo con el grado del polinomio indicado en el ciclo for externo y hacemos el entrenamiento como tal utilizando los conjuntos que obtuvimos en las líneas 33-34 y posteriormente en el ajuste o pronóstico para el 36 a 38. En la línea 45 hacemos el fit del polinomio de grado degree con xsample train y ysample train. Una vez está optimizado, calculado el polinomio como tal, sus coeficientes, hacemos la predicción utilizando la función predict. Los pronósticos de las dos muestras son almacenados en ypredtrain y ypredtest. Para la muestra actual, para la partición que tenemos en este momento, debemos calcular el MSE. Para ello utilizamos la función mean square error de scikit-learn y le pasamos como parámetros el y de la muestra de entrenamiento y el y pronosticado de entrenamiento. Y para la parte de testing, el y sample de test y el y pre de test. Una vez hemos recorrido
las 16 muestras de datos, pasamos a calcular el promedio del MSTrain by example. Esto nos permite entonces obtener el valor promedio del MSE para las 16 particiones en que hemos dividido los 25 datos disponibles. Esto lo hacemos para los conjuntos de entrenamiento y de test. En el resto del código simplemente se graficará el MSE promedio, tanto para entrenamiento como para testing, por cada uno de los grados del polinomio que fueron considerados. Como resultado se obtiene esta gráfica. La traza azul indica el MSE promedio para la muestra de entrenamiento, mientras que la muestra naranja presenta el MSE para la generalización estimada a partir de la muestra de testing. Como se puede observar, a medida que aumentamos el grado del polinomio, el error de fitting va disminuyendo y se va haciendo cada vez más cercano a cero, que es el comportamiento esperado. Por su parte, el error de testing llega a un punto en que disminuye, polinomio de grado 8, y después empieza a crecer, degradando completamente el modelo. Esta gráfica indica entonces que el modelo que tiene el mejor comportamiento independientemente de la muestra de datos o siendo robusto a la forma en que se repartan los datos en los conjuntos de training y de test, es un polinomio de grado 8. Ahora, si este grado óptimo es 8, ¿cómo es el comportamiento de este polinomio entonces para distintas particiones de los datos? En este caso entonces procedemos de forma similar. Vamos a realizar 16 experimentos para un polinomio de grado 8, los cuales difieren en la forma en que se están repartiendo los datos en los conjuntos de entrenamiento y de testing. Este código es idéntico al de la parte superior, al de la celda anterior, y por tanto no voy a explicarlo. El resultado obtenido es el siguiente entonces. Aquí tenemos los experimentos. La línea negra punteada representa el proceso generador de los datos. Los círculos negros indican los datos disponibles y los puntos que tienen la corona son los utilizados para medir la generalización del modelo. Aquellos que no tienen corona son los utilizados para realizar el fitting. Se puede apreciar entonces de la figura que tenemos comportamientos diferentes para cada partición de los datos. Sin embargo, uno esperaría que todos los experimentos tengan buen comportamiento. Esto no ocurre en esta figura, noten la parte hacia la derecha, mientras que tampoco ocurre en esta de acá y noten la traza hacia la izquierda. Esto quiere decir entonces que podemos tener de todas maneras problemas en la generalización de los datos. Lo ideal sería tener mucha más información, pero en promedio, este modelo tiene en general un mejor comportamiento que los demás. Noten entonces que tenemos 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de 16 ejemplos en los cuales el modelo tiene un buen comportamiento, cosa que no ocurre con otros grados como el 9, el 10, el 11 y el 12. Este entonces es el mecanismo que uno debería utilizar para escoger los hiperparámetros de un modelo, en este caso el grado del polinomio, teniendo en cuenta la variabilidad que se obtiene al repartir de forma aleatoria los datos en los entrenamientos de entrenamiento y de testing. En la práctica se suelen presentar 3 escenarios respecto a cómo se utilizan los datos para la especificación del modelo. Esos escenarios van desde casos muy simples de aplicación, donde hay muchas posibilidades de error, hasta casos mucho más complejos donde se tienen en cuenta todas las posibilidades y se hace precisamente un análisis mucho más profundo de lo que pasa con el modelo y cómo éste aproxima la data disponible. El escenario 1 corresponde a una situación donde los datos disponibles no son utilizados adecuadamente para analizar el comportamiento del modelo ni para estimar los valores óptimos de sus hiperparámetros. Este escenario es más común de lo que uno cree y se suele presentar con mucha frecuencia.
Yo mismo he vivido situaciones en las cuales, por ejemplo, me presentan los datos de una red neuronal y un modelo de regresión lineal. Cuando miro los errores de entrenamiento y de testing del modelo, observo que la red neuronal tiene un error de fitting mucho más alto que el modelo de regresión lineal. En este caso yo pregunto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la red te está dando más mala que el modelo de regresión lineal? Porque al menos no son aproximados. Y la respuesta es que utilizaron una cantidad de neuronas similar a un ejemplo que yo había construido anteriormente. Entonces, realmente no se aplican los conceptos que hemos visto hasta ahora para la selección de hiperparámetros y por ende, ese modelo de redes neuronales está mal entrenado. Profundicemos en las características de este escenario. Esta es una situación en la cual los valores de los hiperparámetros del modelo son fijados a mano. Es decir, yo le puse 8 al grado del polinomio porque me pareció que era lo más adecuado. O le puse 5 neuronas en la capa oculta a la red neuronal. Y toda la información disponible, o sea, el 100% de la data, es utilizada para estimar los valores óptimos de los parámetros del modelo, como por ejemplo son los coeficientes del polinomio o los pesos asociados a la red neuronal como tal. Existen varios problemas que se presentan en esta situación. Primero, no se determina el valor óptimo de los hiperparámetros, es decir, yo no tengo ningún mecanismo más que la intuición para saber cuánto es el grado apropiado del polinomio o cuántas neuronas requiere la red neuronal en la capa oculta. Esto genera un problema porque el desempeño del modelo y su uso en productivo, su efectividad en productivo, depende de una adecuada selección de dichos hiperparámetros. Adicionalmente, tampoco se mide la capacidad de generalización del modelo, es decir, yo no estoy viendo cómo se comporta el modelo ante nueva data que nunca ha sido vista antes, que es la información que me está llegando a mí en productivo cuando tengo el modelo en plena operación. Ahora, no he medido generalización y por tanto tampoco tengo información con la cual pueda analizar el comportamiento ante nuevos datos. La generalización, en el segundo punto, tiene que ver con el error de testing en el cual nosotros utilizamos el modelo después de entrenado para medir que también aproxime esos datos nuevos. Pero recordemos que yo requiero también otra porción de datos adicional que una vez haya seleccionado los valores óptimos de los hiperparámetros, la use para ver el modelo cómo se comporta ante esta data nueva nunca antes vista. El escenario 1 también tiene que ver con algunas prácticas comúnmente usadas en estadística. Este es el caso, por ejemplo, cuando utilizamos criterios de información. Recordemos que un criterio de información tiene un término que mide cuánto se ajusta el modelo a la data, es decir, es un valor asociado a la métrica de error como tal, y el modelo es mejor en la medida que este valor disminuye. El otro término que lo compone es una medida de penalización basada en la cantidad de parámetros. Entonces, en esta práctica, cuando se utilizan criterios de información, yo estimo el modelo sobre toda la data disponible, calculo la componente del criterio de información asociado a el error y calculo el componente basado a la cantidad de parámetros que tiene. En esta situación, en la medida que más me ajusto a la data, la componente de error más baja y en la medida que tengo más parámetros, la componente asociada a la complejidad aumenta y busco el punto de mínima del criterio de información. Sin embargo, el uso del criterio es una mera aproximación a las propiedades del modelo y en muchos casos no resulta ser la más adecuada. Entonces acá tengo un problema muy claro, ya que en la práctica yo nunca he visto mi modelo, cómo generaliza y cómo se comporta ante datos completamente nuevos. El escenario 2 es una situación un poco más inteligente y en la cual la data disponible es dividida en dos conjuntos. El primer conjunto lo usamos para estimar los valores óptimos de los parámetros y el otro conjunto es utilizado para medir la generalización del modelo. Acá tenemos varios puntos sobre los cuales tenemos que hacer énfasis. En primer lugar, el conjunto de entrenamiento es fijo, es decir,
Los ejemplos que pertenecen a él nunca cambian y los ejemplos del conjunto de testing tampoco cambian y pertenecen siempre a él. En este caso, entonces, tanteamos distintos valores de hiperparámetros del modelo. Para cada posible combinación, estimamos los parámetros usando el conjunto de entrenamiento y medimos que también se generaliza a partir del conjunto de testing. Así tenemos entonces una situación en la cual yo puedo tener una tabla que contenga los valores de los hiperparámetros, el error de ajuste para esa combinación y el error de testing. Y de esta tabla escojo aquel modelo cuyos hiperparámetros presenten el menor error de testing. Como hemos discutido en otros videos, esta aproximación no tiene en cuenta la aleatoriedad de los resultados de los errores de entrenamiento y de testing, dado que si escogemos distintos conjuntos, es decir, si asignamos diferentes ejemplos a cada conjunto, los resultados pueden cambiar. Este es un problema y claramente yo debería tener una medición no dependiente de cómo asigno los datos a cada conjunto. Ese es un punto crucial y en algunos casos o en muchas situaciones no es tenido en cuenta. Finalmente, ya que únicamente tengo conjuntos de fitting y de testing, no tengo un conjunto de datos que me muestre cómo se comporta mi modelo cuando ya este haya sido completamente especificado. Es decir, yo no puedo medir cómo se va a comportar el modelo, qué errores va a cometer ante datos nunca antes vistos. ¿Por qué? Porque toda la información disponible la utilicé, ya sea para estimar los valores óptimos de los parámetros o para seleccionar el valor óptimo de los hiperparámetros. En el escenario 3 voy a tener dos conjuntos también, uno de entrenamiento y otro de pronóstico. Noten que acá no estoy hablando de testing en el sentido del conjunto para poder medir la generalización del modelo. En este caso hablo del conjunto de pronóstico, que es el conjunto de datos que utilizo para ver cómo se comporta mi modelo ante data nunca antes vista. En esta situación, el conjunto de entrenamiento es usado para estimar tanto los valores óptimos de los hiperparámetros como para calcular o estimar los valores óptimos de los parámetros del modelo como tal una vez han sido fijados los valores de los hiperparámetros. Aquí el punto crucial es que el valor óptimo de dichos hiperparámetros es estimado utilizando validación cruzada. De esta forma yo obtengo una medición robusta del error de fitting y del error de testing, que realmente es lo que requiero para poder tomar una decisión más acertada respecto a los valores de los hiperparámetros y por ende respecto a la complejidad óptima de mi modelo. La muestra de pronóstico es utilizada para evaluar el comportamiento del modelo ante datos que nunca han sido vistos antes. Esto entonces quiere decir que yo necesito una porción de la data que me permita ver el modelo cómo se comporta en productivo. Esto me permite ganar confianza en el modelo como tal y tener confianza también en que el modelo me produce resultados muy similares a los que se dan en la realidad y por tanto yo puedo utilizarlo en productivo de forma certera. Estos son entonces los tres escenarios posibles para el uso de la data, tanto para estimar los hiperparámetros del modelo como para estimar los valores óptimos de sus parámetros. Como conclusión, siempre deberíamos utilizar el escenario 3.